que yo cambie, no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Buenos días, licenciada Andrea Fontana. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Oh, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, sí, por casa todo bien. Muchas Bueno, gracias por allí. todo bárbaro acá, todo bien. Tenemos un día primaveral, te digo, Qué bueno. tranquilo, con buena temperatura. Bien, qué sé yo. Bien, bien. Acá está lleno de polvo, del polvo que ha venido de los vientos del sur. Mirá vos, así que son buenos Sí, vientos o no. ¿Cómo? buenos vientos, porque ayer de repente el cielo se como que se nubló, pero no eran nubes, era el polvo que venía de las ráfagas, esas impresionantes que venían Ajá, del sur. mirá vos, mirá. El viento increíble, pero todo cambia, me pregunto, ¿es verdad que todo cambia? No, nada cambia. ¿Cuándo cambia? Todo cambia, todo cambia. Fíjate vos el tiempo, ¿no? Cómo cambia, ¿no? Increíble. Sí, así es, sí, sí. Bueno, es raro, ¿viste? Acá la temperatura baja y sube de una manera. La amplitud térmica que tenemos es impresionante, ¿no? Un día hacen 23, al otro día hacen 12, ¿no? Una Sí, cosa. sí, sí, acá está pasando exactamente lo mismo. No sé si tienen que ver, porque hay tormentas solares en estos momentos, y Ah, ayer mira. se suspendieron un par de conferencias así por Sí, video porque no había buen internet, por claro. ejemplo. Espero que no nos pase hoy, que no se corte, que podamos terminar la charla. Sin duda, sin duda. Bueno, Mm. contame. Estamos ya transitando esta segunda parte de noviembre, ya De prácticamente. noviembre, sí, 19 de ¿Viste? noviembre, día que han sucedido muchas cosas, que suceden, un día especial para mi ciudad, Mirá la vos. ciudad de La Plata, Ajá. porque es el aniversario de su fundación. Mirá vos. eh, una ciudad planificada que en sus primeros años obtuvo un premio y Ujú, bueno, justamente porque por su planificación, en el momento en que, les cuento, en el momento en que Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, se unió a la Confederación de Provincias, eso fue en ujú. 1880, ponele, o Sí, 78, entonces se decidió hacer una capital para la provincia de Buenos Aires, porque claro, en la ciudad de Buenos Aires se iban a asentar todos los organismos del país o de lo que claro. serían las Repúblicas Unidas. Entonces, se estuvo mirando varias ciudades que podrían llegar a ser capital de la provincia. Finalmente se decidió hacer una ciudad nueva, totalmente planificada, y como todos saben, como todos conocen, es como una especie de damero, una Ujú, cuadrícula ujú, que está atravesada por diagonales, que eso es lo que confunde mucho a los visitantes, pero a quien quiera venir en estos días, durante toda la semana hay festivales de música, bueno, especialmente hoy que se hacen ujú, generalmente o como es costumbre en Plaza Moreno, que es el centro geográfico de la ciudad, de donde salen dos grandes diagonales que atraviesan la ciudad. Y es una ciudad que no tiene que ver con como cuando se creó, que era de casas bajas, claro, ¿viste? Ahora claro. hay edificios por todas partes, cada vez más edificios. Antes había lugar para estacionar en todas partes, pero ahora con los edificios no se puede, está lleno de garajes. Bueno, lamentablemente.
Pero realmente en primavera es una ciudad hermosa porque además florecen los jacarandás, los Sí, tilos. sí, sí. Es realmente caminar por las calles de la ciudad de La Plata es muy lindo. Bueno, y van a encontrar, si vienen estos días, van a encontrar en cualquier lugar música por todas partes en conmemoración de este nuevo aniversario de de nuestra ciudad de La Plata. En fin, Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos? Mira, hoy es el día, te tengo que felicitar, José Luis, porque sí, es el Día gracias. Internacional del Hombre. Mirá vos, el Día Internacional del Hombre, mirá vos. Así es. Sí, no el tema es que no es un día así oficial como el Día de la Mujer, no Claro, estar como claro. muy reconocido. Ajá. Incluso ¿Viste? los hombres saben que no existe, muchos hombres no saben que existe este día. Ajá. Bueno, es un poco, fue la creación de este día fue a propuesta de un hombre, por supuesto, con la mayoría de las cosas. Eh, el hombre propone, la mujer dispone, eso Mirá no vos. se entera. No sé si fueron las mujeres los que dispusieron este día, pero un poco em, para sentar las bases de la equidad entre el hombre y la mujer, concientizar también al hombre de sus roles y que no Ajá. todos están tan asentados en un rol masculino, ¿no? Hoy en Bien, día eso ya es como imposible totalmente. de decir. Sí, 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 Pero sí. bueno, en contraposición también tenemos el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Ah, mirá vos. De la mujer emprendedora, bueno, como reconocimiento a las mujeres que emprenden, porque bueno, Ajá. está como invisibilizado, como la mayoría de las actividades de las mujeres. Tengo que decir, espero que pasen los años y que no tengamos que decir más que hay tareas de mujeres que están invisibilizadas. Ujú, Esperemos que llegue ese momento en que podamos realmente decir que estamos en un plano de igualdad. ujú. Pero no solamente mujeres y hombres, ¿no? Porque el tema de la igualdad también puede ser para todas las personas que por alguna u otra razón forman parte de minorías, como así, Claro. por ejemplo, los pueblos originarios, las personas con algún tipo de discapacidad, y así todo, ¿no? Bien. Las personas de color o negras, qué sé yo, que todas estemos en un plano de igualdad, sean hombres o sean mujeres o sean del género que quieran llamarse, Sin duda, autopercibirse. sin duda, sin duda. En fin, y Bueno. vamos al tema del día de hoy, que espero que les interese. A mí me parece muy divertido porque Ajá. además es el Día Mundial del Saneamiento o también puede ser del inodoro. El Día Mundial del Inodoro, mirá vos, Del ¿no? inodoro. Y es un día muy interesante porque tiene varias aristas Sí, de sí, día. sí. No es que es un día para conmemorar a un elemento indispensable de nuestra casa. Hoy es como que no se puede pensar una casa sin inodoro No, sin duda. dentro De hecho, de no, la no te la habilitan, digamos, no, no te autorizan Claro. plano, qué sé yo. Bueno, este día se celebra a partir del año de 2013, del año Ah, mirá. 2013, en el Ajá. que la Asamblea General de las Naciones Unidas em, asignó este día, 19 de noviembre, como el Día Internacional del Inodoro y del Saneamiento, con el objetivo, con la intención de, por ejemplo, acabar con los tabúes acerca de los inodoros, Ajá. de convertir, además de convertir al saneamiento en una prioridad para el desarrollo o de desarrollo mundial. Bien, Generar conciencia sobre la importancia de que todo el mundo tenga acceso a un baño digno. claro.
Y también del acceso al agua potable, porque por más que a todos, a la mayoría de la gente, a la gran mayoría que tiene un inodoro dentro de casa, por ahí, o un baño con inodoro, les resulta difícil pensar que hay cantidad de gente que por ahí no tiene acceso a Sin un duda. baño digno Sí, o sí, sí. no tiene un baño digno. Y cantidad. Y ahora vamos a hablar de datos. Pero primero les quiero contar un poco la historia del Mi- inodoro, Mira vos, mira vos. que a pesar que se remonta hace 4.000 años, la historia del inodoro, en realidad es el uso, se popularizó su uso hace apenas 200, 300 años. Bueno, entonces, lo que les contaba, ¿por qué hace 4.000 años decimos? Porque Sí, encontraron en el Palacio de Nosos, en la isla de Creta, digamos, la cultura griega, se sí, encontraron los primeros vestigios de lo que podría haber sido el primer inodoro, no ya baño, sino el primer inodoro de la historia. mira vos. E- Este inodoro tenía lo más parecido a lo que podía ser un canal de desagüe, una Ajá, cisterna y una taza incluso. mira vos. Por eso se dice que se remonta hace 4.000 años, pero no hay conciencia cierta de que hayan existido así popularmente. Pero si ya en la Roma nos vamos a la Roma del siglo I después de Cristo, 4.000 años es antes de Cristo, Ujú, en el siglo I después de Cristo ya había instalaciones en el ujú, Imperio Romano que se utilizaban para hacer las necesidades de las claro. personas. Sí, sí, sí. Pero bueno, quien inventó el inodoro tal como lo conocemos hoy en día, utilizaba un sistema de desagüe muy diferente, pero en la época romana sí que existía un concepto de urinarios públicos que se llamaban columnas mingitorias, Ajá. que Ujú, podrían ser parecidos a lo que son los mingitorios de hoy en día. claro. Pero bueno, estas letrinas eran públicas, Ujú, ¿no? No es que estaban en los baños privados. ujú, Y dejaron, en realidad, mira, cuando colapsó el Imperio Romano, ujú. dejaron de utilizarse. ¿Y qué trajo como consecuencia esto? Bueno, un clima de insalubridad, que Claro. como consecuencia la insalubridad dejó consecuencias terribles y mortales. Ujú, De hecho, una curiosidad porque a lo mejor la gente no sabe la historia, yo tampoco sabía, claro, uno cuando piensa en la historia no piensa cómo la gente iba al baño, si tenía baño, claro. cómo era el sistema de cloacas y todas esas cuestiones. Pero bueno, te cuento que durante siglos la gente tenía orinales, los famosos orinales en sus casas, ¿no? Esos que se metían de chapa, no sé de qué material serían, no de plástico porque no se había inventado, pero los orinales esos se vaciaban por las ventanas de la casa, de las casas. Y claro, de esta manera propagaban enfermedades infecciosas, Sí, como sí, por sí, sí. ejemplo el tifus. Claro. Eh, Del inodoro moderno, entonces hablamos recién en el año 1597, año en que el poeta John Harrington, que era un noble inglés y que perteneció a la corte de Isabel I, de la famosa reina Isabel I, creó el primer inodoro moderno a pedido o diseñado por encargo de la propia Isabel I, que era su mecenas. Ajá. Eh, él había creado incluso el concepto de taza en un lugar apartado y con un sistema de vaciado
para evacuar los desechos, que fue uno de los primeros ejemplos de saneamiento de la historia. Pero ¿qué pasó? Este hombre era aparentemente adelantado a su época, pero ¿por qué? Porque la gente empezó a burlarse de eso, que era una cosa, un invento totalmente ridículo, Ujú. totalmente prescindible, que era inútil. Bueno, a tal punto que, bueno, que la reina Isabel le negó la patente y no se llevó a cabo su invento, no pudo ser llevado a cabo. Recordemos, bueno, como les decía, en esa época no existían costumbres higiénicas y sanitarias. Y hay que decir que, por ejemplo, uno ve la vida en palacio, ve en Sí, películas o en series, uno ve la vida de esos años, de esos siglos, cómo pasaba, parecen todos impecables, limpitos. Lo cierto es que no era así. Y claro. debía oler terriblemente. Y en un castillo grande donde vivían por ahí 1000 personas, había un solo baño o una sola letrina que era la de la reina, que era la única que tenía letrina. Todo el resto se iba a los alrededores de los ríos o al aire libre a hacer sus necesidades. Eh, bueno, es así que por estas cosas de la vida, el inodoro cayó en el olvido, el invento este de John Carrington, y recién 2 siglos más tarde, 2 siglos, pasaron dos dos siglos. siglos más No. tarde, o sea, estamos Mm. hablando de 1775, el artefacto, este inodoro, empezó a utilizarse como elemento fundamental e indispensable para el saneamiento básico de las casas. Claro. Recordemos que en esos años que no había saneamiento ni inodoro, viste, las enfermedades se No, propagaban sin por duda. doquier. Había epidemias de enfermedades de todo tipo y moría muchísima gente por estas epidemias. Bueno, en 1775, entonces, Alexander Kamen fue el que patentó el sistema del water closet, ¿no? Mirá Que se vos. llama como aguas cerradas, ¿no? Claro. Fue muchas veces. Hubo un tiempo que nosotros llamábamos water acá, o no, el closet por lo menos, Closet, al ¿no? inodoro, Sí, o no, sí. No, no o sé. yo confundo. Pero bueno, Mm. y además, toma después un tal Thomas Crapper, no vamos a recordar estos nombres, yo los digo Sí, sí, porque sí, sí, sí. fue el que le agregó el famoso sifón al Claro. que se trata de esta tubería en forma de S que se conectaba con lo que es el aparato del inodoro. Y entonces, ¿esto qué es lo que permitía? Limpiar los desechos y terminar con el olor. Y por esta razón de terminar con el olor es que se llama inodoro, Mira, sin olor, sí, inodoro. De ahí viene el nombre. Mira, mira toda vos. esta historia para llegar al nombre, al nombre del inodoro. Y Sí, les cuento que Buenos Aires fue una de las pioneras a nivel mundial en adoptar el inodoro mira y vos. en construir una de las ciudades pioneras y en construir una red cloacal, inclusive antes que ciudades como Nueva York o Chicago. Sí, 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 sí. Eh, Pero bueno, eh, sí. iba a eso, ¿no? Como Buenos Aires, sobre todo, con Mm. estas cosas, muestra, digamos, su modernismo, ¿no? De Sí, esos sí, tiempos, ¿no? Y claro. claro, y pionera en, digamos, En muchas cosas, fue en la muchas primera cosas. ciudad latinoamericana en Sí, tener sí, sí. metro también, y La Totalmente. Plata fue la primera ciudad latinoamericana en tener red eléctrica también. Claro, claro. En Así. Córdoba, no sé, seguro estuviste, Andrea, en la casa de un virrey de Cisneros, Ujú. no sé, ya me olvidé, mira, el lugar.
pero me llamó la atención esto, justamente, todo el sistema de Mm. desagüe y los baños. La verdad que un trabajo es impresionante, te digo. Es impresionante. Sí, pero yo creo que eso, si Mm, no me equivoco, tengo mm. que indagarlo más, es un poco herencia de la ocupación de los árabes en España. España, Sí, sí, que total. España los trajeron, Sí, porque sí. ellos sí que tenían un sistema mucho más desarrollado y No, avanzado que en claro. España de ese tema. Lo voy a indagar más, pero creo que es debido a esa herencia Ajá. de la ocupación árabe en España. Mira vos. Bueno, el tema es que lamentablemente y a pesar de ser de las pioneras en muchas cosas, Ajá. en Argentina tenemos un sector de agua y saneamiento con unas brechas muy No, sí, 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 sí. significativas, ¿no? Hay una gran brecha Sí, sí. porque hay 6 millones de personas en nuestro país, es decir, el 15% de la población, que no tienen un baño. Ujú, Esto, hay estimaciones, además del Ministerio de Obras Públicas del año 2019, que el 88% de la población tiene acceso a agua por red y solo el 63% a cloacas, acceso a cloacas. Es decir, falta realizar en gran parte del país, o sobre todo en las zonas más superpobladas, estamos ujú. hablando del conurbano, Sí. donde hace falta terminar con la red de cloacas y también de las zonas más alejadas Ujú, ujú, estaríamos hablando. Claro, lo que pasa que en los barrios populares, como te decía, el acceso formal a estos servicios de agua y cloacas alcanza solamente al 11% de la población en los barrios, dentro de los barrios populares. Em, pero bueno, lo que sí se necesita el saneamiento, una vivienda, estamos hablando que una vivienda que no tiene un saneamiento no puede ser una vivienda digna. claro. Y, y como decíamos, esta es una problemática que aumenta por debajo de la línea de la pobreza, en las personas que están Ujú, debajo de la línea de la pobreza. Y los objetivos del desarrollo sostenible quieren llegar a un saneamiento total para el año 2030. Esto, imagínate, faltan 5 años. ¿Vos pensás sí, sí, que en sí, sí. 5 años con este déficit se va a lograr? Porque a nivel mundial estamos hablando del 40% de la población en 5 años, no sé si se puede lograr. El Difícil. 40% de la población, es decir, 2.800 millones de personas, no cuentan en su vivienda con con sistemas de desecho Pero de bueno, creo yo, porque, a ver, es impresionante cuando contás toda esta historia, Andrea, porque hablas de siglos, ¿no? Mm, sí. Y uno no entiende, yo te voy a hablar por lo que yo conozco, digamos, ¿no? Mm, Que es la provincia del Neuquén, que creo conocerla mm, un poco. ujú, O Neuquén tiene ciudades que sus barrios más importantes tuvieron cloacas hace 10 años atrás, mm. por decirte algo, o 20 años atrás, si querés. Eh, Claro, Hay ciudades importantes que siguen tirando, digamos, los desechos al río o a la es tierra. lo que te iba a O sea, decir. o Mira, sea, el 80, pero también hay ciudades que han dado prioridad a esto, ¿no? Al tema del saneamiento. Mm, Y que antes de hacer una fiestita, ¿sí? mm, Que puede ser interesante, digamos, para el entretenimiento, mm, se ocuparon de hacer la cloaca, por decirte algo, ¿no? Pero ujú, eso sí, habla, yo creo, de
la falta de concientización, ¿no? Porque aparte, Sí, como vos bien decías, tiene que ver con básicamente la dignidad y la salud, ¿no? y con la dignidad y con la salud de cómo se vive, pero por eso te digo, hay cifras que son realmente alarmantes y Sí, con lo sí, sí. respecto a lo que decías de dónde van a acabar el 80% de las aguas residuales generadas por el total de la población, es decir, la población mundial, regresan al medio ambiente sin ser tratadas o reutilizadas. Es Claro, una barbaridad, no es el una locura, una ochenta locura. por ciento. 900 millones de otras cifras de escolares, es decir, de chicos que van a la escuela en el mundo, carecen de instalaciones para lavarse las manos, Ujú. que recordemos, y durante la pandemia esto fue tema de todos los días, lavarse las manos ayuda a que se evite la propagación de enfermedades y en No, este sí, caso no. pueden ser enfermedades mortales Sí, también. sí, 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 sí. Y otro dato, pero increíble, 400, más de 400 millones de personas siguen haciendo sus deposiciones al aire libre, con todo lo que ello Totalmente. significa. Sí, Y sí. en este punto tengo que recomendarles, ya, yo soy muy cinéfila y siempre me guío por películas, tengo que recomendarles una película, no sé Muy si bien. ya lo he hecho en alguna otra ocasión, que se llama Toilet, Ajá. así como se dice, digamos, en francés sería toilette, pero como es una película hindú, le dicen toilet. Sí, 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 Y sí. es realmente muy recomendable porque habla justamente de este tema y Bueno, sobre la todo de India tiene las una, mujeres. la India ¿Mm? tiene una cuestión cultural ahí, ¿no? Una cuestión Es cultural, decir, pero además vos una hablabas de cuestión la India de genérica. castas, ¿no? Mm. Y bueno, tiene que ver también. Bueno, sí. Perdón, te corté. No, no, con una cuestión genérica y de la violencia contra las mujeres Sí, que hay, porque las mujeres se reúnen, ponele a las 5 o 6 de la mañana, van juntas a hacer sus necesidades al aire libre y van juntas para evitar que al hacer, cuando están ahí al aire libre, algún hombre las viole, porque ese es un claro. tema de la violencia machista, es un tema también muy Bueno, grave en la India. pero también está, Andrea, y esto es por una cuestión de cultura, digamos, de tradición, de casta, los hombres que se meten adentro, literalmente adentro de las Sí, letrinas a limpiarlas, digamos, ¿no? sí, sí, Que sí, tienen sí, un nombre, no me totalmente. acuerdo, ya me voy a acordar, sí. Hoy estoy disperso. Sí, Mm, pero bueno, una última cuestión. sí, La inversión en saneamiento es muy importante y realmente no es un gasto, es una inversión. El saneamiento es una inversión porque esa inversión se recupera con creces porque se estima que por cada peso invertido, por cada dólar invertido en un buen sistema de saneamiento, se ahorran $5 en costos médicos claro. y en aumento de la productividad también, Totalmente. ¿no? Mira, acá Por Andrea, eso, Andrea me recuerda el nombre de estas personas, los sí. intocables lo llaman, ¿no? Ah, sí, 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 sí. así es. Bueno, este dato que vos das, que también es... Obra pública hace Sí, sí, falta. sí, 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 pero es impresionante, yo quedé impactado con esto, ¿no? Sí, Como vos me hablabas de siglos en el sí. avance de sistemas de saneamiento Mm. y hoy ya en el cuarto, estamos en un cuarto de siglo, del siglo XXI, hay gente que tiene letrinas, literalmente letrinas, ¿no? Sí, sí. Es una cosa increíble. O que deposita todo un barrio entero, Mm. deposita, digamos, en la Sí, tierra, sí, sí, bueno, por eso el tema de dónde va a parar esto que va al medio ambiente, dónde van a parar sin estos duda. desechos y que no, viste, al medio ambiente se devuelve lo que vos decías, en los ríos, Sí, en donde totalmente. sea, y todo eso se contamina, estamos todos contaminados. Bueno, Y vos bueno, fíjate, un lugar maravilloso,
que se mm, está contaminando por este tema, que tiene un mm. déficit increíble en el sistema cloacal, es San Martín de los Andes, ¿no? San Martín de los Andes, claro. O Es Junín de los increíble Andes. que es No, no. un... Si vos supieras los datos, te morís, te morís. Sí, no, no, y que Eh, además es un lugar turístico por excelencia que Claro, todo el mundo, de gente de todo el mundo va a este lugar. Es que totalmente. es un Bueno, lugar paradisíaco. Bueno, no quiero saber ni imaginarme no, no, totalmente. este tema. Bueno, Bueno, te queda el poema, Andrea, dale, sí, porque no queda mucho tiempo. porque si no se corta. Si no se corta. Escúchame, yo Sí. hoy traje un poema de un poeta que lo adoptamos como platense, si bien no nació en La Plata porque todavía no existía La Plata, este hombre nació en San Justo en 1854, pero sí vivió y murió en La Plata Ajá. un 28 de febrero de 1917, un maestro y poeta argentino, platense por adopción, Mm, Pedro Bonifacio Palacios, ajá. más conocido por Almafuerte, es Ujú, uno de mis poetas preferidos y que leo recurrentemente, vuelvo ujú. siempre a leerlo porque me encanta, creo que alguna vez ya he leído Sí, sí, alguna sí. poesía de él, pero bueno, no está mal Hacerlo de alguna nuevo. otra poesía de él para conocerle esta poesía, bueno, Bien. cuyo nombre es A la libertad. A ver. Como del fondo mismo de los cielos, el sol eterno rutilante se alza, como el seno turgente de una virgen, al fuego de la vida se dilata. Así radiosa y así gallarda, se levantó del mar donde yacía la exuberante tierra americana. Como prende su túnica de raso, con su joya mejor, la soberana, como entre todas las estrellas reina el lucero magnífico del alba, así pulida y así gallarda, sobre todos los pueblos de su estirpe, resplandor y joyel, surge mi patria. Como buscan la luz y el aire libre las macilentas hierbas subterráneas, como ruedan tenaces y tranquilas al anchuroso piélago las aguas, así sedienta y así porfiada, la triste humanidad se precipita al pie de la bandera azul y blanca. Allí van congregándose a la sombra para formar después una montaña. Allí va adhiriéndose en el tiempo, partícula a partícula, las razas. Allí se funde y allí se amasa. El hombre tal como surgió en la mente del autor de los orbes y las almas, que así pulida y así gallarda, sobre todos los pueblos de su estirpe, resplandor y joyel, surgió mi patria. Alma fuerte. Muy lindo, ¿eh? Lindo alma. Mm, Espectacular. Bueno, muy profundo este, ¿sí? mm, Bueno, así es. Andrea, gracias, gracias. Sí, nos vamos a encontrar la semana que viene, ¿sí? Así es. Nos vemos la Viene, semana que viene. viene un fin de semana largo, largo, así que, bueno, a descansar, Así parece. básicamente. Descansen. Sí, descanso para todos. Bueno, que celebres el cumpleaños de La Plata, ¿sí? Ujú. Y nos encontramos la próxima semana, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, te voy a dejar ahí con un lindo tema de Jorge van der Mole, un lindo tema que se llama Sueñero. Ay, qué lindo. Chau, chau. Dale, muchas gracias. Un Un abrazo. abrazo. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia